buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy presentamos un tema muy importante e interesante para todo el personal de salud. La doctora Lilian Martínez Álvarez, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, llevará a cabo la ponencia Intervención temprana en medicina física y rehabilitación a neonatos y lactantes de alto riesgo. Queda con ustedes la doctora Martínez. Puede empezar, doctora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, sí, doctora. Bien. Puede empezar. Soy la doctora Lilian Martínez Álvarez, soy médico rehabilitador del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Como ya habrán visto los temas anteriores, siempre se está abordando sobre la atención e intervención del recién nacido de alto riesgo, ¿no? Para seguir en el mismo ciclo. Entonces, hemos visto ya la parte neonatológica, médica, intervención de enfermería y psicología. Ahora vamos a ver sobre las intervenciones de medicina física y rehabilitación, cómo impactan en el neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo. ¿Ya? Pero para eso tenemos que entender bien que un recién nacido de alto riesgo son aquellos niños que tienen mayores posibilidades de sufrir complicaciones debido a los trastornos que presentan durante el desarrollo fetal, o sea, intrauterinamente, ¿no? En el momento del parto y también posparto. ¿Ya? Esta condición los hace susceptibles de fallecer o desarrollar algunas deficiencias tanto físicas, mentales o sociales que pueden interferir en su típico crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Se debe de tener en cuenta que el riesgo social puede agravar todas las condiciones antes mencionadas. En el programa de recién nacido de alto riesgo, el periodo de seguimiento es hasta los 8 años. Es importante saberlo porque en algunos casos, otros hospitales, se hace hasta los 2 años de edad, ¿no? Aquí los manejamos íntegramente hasta los 8 años. En estas tablas he querido resumir los factores de riesgo, ¿no? Entre los factores de riesgo tenemos a los pequeños prematuros, ¿no? Que pueden ser muy prematuros o prematuros extremos. También el peso al nacer, que pueden ser muy bajo peso de nacimiento, extremo bajo peso al nacer, bajo peso para la edad gestacional también. Cuando ellos nacen los pequeñitos, siempre los vemos el Apgar. Si hay un Apgar menor de 5 a los primeros 5 minutos, también se considera un factor de riesgo, ¿no? Así lo recuperen. Si es que hay lesiones neurológicas como hemorragia intracraneana o una leucomalacia periventricular o hidrocefalia. ¿Sí? Si es que el pequeñito al nacer requirió asistencia respiratoria mecánica, si presentó cardiopatías congénitas, o malformaciones congénitas cerebrales, si hubo pérdidas auditivas, infección del sistema nervioso central, si requirió cirugías complejas, si presentó ictericia grave, displasia broncopulmonar, o requirió algún protocolo especial de investigación, entre otros. Entonces, hemos visto toda la lista de que nos ubicaría al paciente con recién nacido de alto riesgo, de los cuales el que es más conocido es el recién nacido prematuro, que es uno de los principales, ¿no? Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes que se hayan completado las 37 semanas de embarazo, ¿no? Que puede ser un prematuro extremo, menos de 28 semanas, muy prematuro de 28 a 32 semanas, prematuro entre moderado y tardío. Esto va de 32 a 37 semanas, ¿no?
Aquí les estoy presentando ciertas definiciones operativas, ya que algunos de ustedes pueden estar trabajando en centros periféricos, ¿no? En los cuales tenemos el control de crecimiento y desarrollo, en lo que es el riesgo de trastorno del desarrollo y el trastorno del desarrollo, ¿no? El control de crecimiento es el que lo realiza la enfermera o el médico del centro periférico, ¿no? Entonces, cuando va haciendo sus controles del paciente por medio de las escalas que tienen en su cartilla de control de niño sano, se van dando cuenta que el niño no tiene un desarrollo típico. Entonces, se va quedando un poco en su desarrollo. Generalmente, cuando ya tienen 2 meses de retraso, lo están derivando o lo están transfiriendo a nivel de instituto, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos en qué momento poder hacer la referencia de estos pacientes. Tenemos el niño que tiene un riesgo para el trastorno del desarrollo, que es el tema de hoy día, ¿no? Que es la probabilidad que tiene el pequeñito por sus antecedentes de no tener un desarrollo adecuado, típico, neurológico, cognitivo, motor, sensorial o comportamiento, ¿no? Entonces, cuando un paciente que presenta esos antecedentes que hemos mencionado, ya es un paciente de riesgo. Por lo tanto, tiene que ser derivado a un nivel superior, ¿no? Ya sea un hospital nivel 2 o un nivel 3, donde haya un neonatólogo y el personal. Cuando vemos que es un paciente que no tiene ningún riesgo mencionado, antecedente mencionado anteriormente, pero vemos que se está quedando 2 meses, ¿no? Se está retrasando 2 meses, ya pasamos a hablar de un trastorno del desarrollo, en el cual en estos niños también tienen alto riesgo de tener alguna patología que todavía no se ha determinado cuál será. Entonces, cuando nosotros ya tenemos que el paciente es un niñito de riesgo, tenemos que referirlo. Si es un paciente con trastorno del desarrollo, también tenemos que referirlo. Entonces, muchas veces nos ayudamos con esta escala, que es del CONAI, para que es el control de los niños a partir de 1 mes. Entonces, vemos cómo está evolucionando mes a mes el pequeñito, y cuando vemos que se quedó 1 mes, podemos hablar de un retraso, pero si ya se está quedando 2 meses, entonces ya hablamos de un trastorno. Y el personal periférico debe estar capacitado para poder manejar esta escala, esta evaluación y poder derivar oportunamente al paciente. Pero si ya es un paciente con factores de riesgo, debe ser derivado ya para un control por neonatología. El manejo de estos pacientes de alto riesgo no se queda solo con el pediatra, ¿no? O el neonatólogo. Es un conjunto, es un trabajo multidisciplinario. Entonces tenemos tanto el neonatólogo, que es la primera persona que lo pueda evaluar junto con el pediatra, y él nos va a estar dando interconsultas para el manejo con otras especialidades, tanto neuropediatría, genética, medicina física y rehabilitación, que es mi servicio, endocrinología, oftalmología, ¿no? Otorrino, entre otras especialidades más, ¿no? ¿Para qué? Para brindar una atención integral y una detección precoz del daño cerebral y un adecuado seguimiento del pequeño. Cuando neonatología nos manda una interconsulta medicina física y rehabilitación, ya sea de forma hospitalaria o ambulatoria, ¿no? El primero que lo va a evaluar es el médico rehabilitador. Y de ahí el niño va a continuar con la intervención según requiera terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, ¿no? Que son terapeutas, ¿no? Especializados en cada etapa del pequeño, ¿no? Entonces pasamos con la evaluación e intervención del médico rehabilitador. Entonces, cuando corresponde al médico rehabilitador hacer la evaluación, nosotros nos podemos ayudar de muchas herramientas, tanto una del CONAI,
en la evaluación del tono, pero tenemos que tratar de seguir algunas evaluaciones y parámetros, ¿no? Entonces, hay unas evaluaciones ya aceptadas a nivel mundial, como la evaluación de los movimientos generales de Presch, que es un instrumento diagnóstico no intrusivo, no invasivo, que es altamente sensible y confiable. Esta observación de estos movimientos espontáneos del lactante, incluido prematuros, nos va a ayudar a poder predecir si es que algún niño que puede tener parálisis cerebral, autismo, TDAH, deficiencia intelectual, en menores de 5 meses. O sea, es una herramienta muy sensible, ¿no? Y lo único que utilizamos es una cámara para filmar estos movimientos espontáneos del pequeñito antes de los 5 meses, en el cual calificamos lo que es la variabilidad del movimiento, la fluidez del movimiento y la complejidad de cada uno, ¿no? Entonces, si vemos la clasificación en los movimientos generales pretérmino, podemos evaluar a cualquier recién nacido vivo desde antes de las 36 semanas. Entonces, pues sí, uy, pero este pequeñito tiene 30 semanas, ¿se puede hacer la evaluación de movimientos generales? Sí. ¿Tiene 28 semanas? ¿Lo podemos evaluar? Sí. ¿El pequeñito está en la UCI con ventilador mecánico? ¿Lo podemos evaluar? También lo podemos evaluar, ¿no? Pero tenemos que elegir el momento adecuado y las condiciones, porque en una de ellas es que el niño no esté llorando y que esté despierto. Ustedes también se preguntarán, ¿y por qué tiene que ser antes de los 5 meses? Porque justamente estos movimientos generales son movimientos espontáneos, no son movimientos voluntarios. O sea, no es que el lactante está diciendo, yo quiero eso que está ahí, ¿no? Yo quiero mi biberón, mamá, ven. No, son movimientos que nos están traduciendo cómo está madurando el sistema nervioso central del pequeñito, ¿no? El sistema nervioso. Entonces, eso nos ayuda a poder detectar antes de los 5 meses que su sistema nervioso está saludable. Entonces, cuando detectamos de que no está yendo a un ritmo, ¿no?, adecuado, o que se está alterando cualquiera de estas características, que es la variabilidad, fluidez y complejidad, y vamos siguiendo durante el tiempo que va creciendo el pequeñito antes de los 5 meses, eso nos va a ayudar a determinar si es que el niño tiene un riesgo para tener parálisis cerebral, autismo, TDAH, ¿no? Entre otras patologías. Entonces, aquí en el cuadrito, si bien es pequeño, podemos ver que en el primero, en el cuadro A, podemos ver que el niñito se está moviendo. Son pictogramas, son tomas de las fotos del niño de sus movimientos, ¿no? Cómo mueve su bracito, cómo mueve la pierna. Entonces, es una secuencia de movimientos. Entonces, siempre vemos que mueve un brazo, mueve el otro, lo encoge, mueve los dos brazos, puede mover la pierna. En cambio, cuando vemos en el otro cuadro, en el nivel B, vemos que el pequeño está así. Y en el siguiente cuadro de la foto también está así. Luego se pone así. Entonces, no hay mucha variabilidad de movimiento, no hay una fluidez y son movimientos muy básicos, no son movimientos complejos. Y eso es lo que nos ayuda a esta herramienta de evaluación de movimientos generales. En esta tabla de acá podemos ver los movimientos fetales pretérmino, que los podemos evaluar desde la semana 24, ¿no? Aquí nos hablan de la edad de gestación, ¿no? De 24 semanas, 25 semanas, no tanto de la edad corregida, ¿no? 40 es cuando el pequeño cumple 40 semanas. Y de ahí ya se habla de vida de extrauterina, ¿no? De la primera semana, segunda semana, tercera semana. Entonces, cuando hacemos la evaluación de movimientos generales, tratamos de trabajar con su edad gestacional del pequeño.
pero igual también tenemos que saber cuál sería su edad corregida. Pero la evaluación se trabaja según la edad gestacional. Si bien es cierto, para hacer esta evaluación de movimientos generales se necesita una capacitación, una certificación para poder hacerlo, hay otra prueba que es el examen neurológico neonatal de Hammersmith. En este examen neurológico neonatal, ¿no?, puede ser utilizado en los bebitos de 3 a 24 meses de edad. Entonces, en los movimientos generales la podemos utilizar antes, mientras que la de Hammersmith o Heine la utilizamos recién a partir de los 3 a los 2 años. ¿Sí? Ya sea recién nacido a término o prematuros. ¿Ya? En esta evaluación, nosotros utilizamos la evaluación del tono, los patrones motores, la observación de movimientos espontáneos también, los reflejos, la atención visual, auditiva y comportamiento. Y para nosotros utilizar el Hammersmith es libre la capacitación. Aquí abajo de la diapositiva hay un acceso libre en diferentes idiomas y videos que el personal lo puede utilizar para capacitarse. Es libre la página, no tiene que pagar curso, como sí lo hacen en movimientos generales. ¿No? Las puntuaciones del Hammersmith también nos va a ayudar para permitir la detección de alto riesgo de parálisis cerebral a una edad también temprana. ¿No? Entonces, aquí les muestro la evaluación que utilizamos, ¿no? Uno, que es la postura, la evaluación de los movimientos, la evaluación del tono, reflejos y reacciones, y todos con su graduación, su puntaje y la descripción de la evaluación que se está haciendo en ese momento. ¿No? Entonces, todo eso nos va a dar un puntaje. Con esa puntuación nos va a decir si es que existe un riesgo para parálisis cerebral. Si nosotros sumamos la evaluación de Hammersmith de movimientos generales y además tenemos la herramienta de una resonancia magnética, nos está dando una sensibilidad y especificidad para detectar el 97% de aquellos niñitos que van a ir a parálisis cerebral antes de los 5 meses. Entonces, si nosotros podemos detectar a los 5 meses que estos niños tienen alto riesgo para parálisis cerebral o alguna otra patología, podemos intervenir muy tempranamente. No esperar al año o a los 2 años cuando el niño no puede caminar. ¿No? Esa es la importancia de estas evaluaciones. Hay otra evaluación que también nosotros hacemos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es la escala de desarrollo infantil, que es el Bayley 3, ¿no? Aquí sí podemos aplicarla en niños desde un mes a 40 meses de edad, ¿no? Entonces también lo vemos de tan pequeñito, desde un mes podemos evaluar al pequeño y también nos va a dar información sobre el riesgo de patología que puede tener, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 escalas, ¿no? La del desarrollo, la de habilidades adaptativas y de perfil socioemocional. Entonces, el Bayley nos ayuda para identificar a niños con ciertos retrasos evolutivos, así como en parálisis cerebral, lo que es autismo, deficiencia intelectual, TDAH. Entonces, esa herramienta también nos ayuda a predecir y poder intervenir lo más pronto. Pero para eso tenemos que detectar a los recién nacidos de alto riesgo para hacer una intervención muy temprana y eficaz y disminuir la discapacidad. ¿No? Entonces, les muestro este cuadro también, que es el diagrama de flujo según la evidencia disponible para el diagnóstico temprano de parálisis cerebral. Entonces, aquí vemos que en menores de 5 meses de edad también recomiendan lo que es el Heine, que es la evaluación de Hammersmith, lo que es la resonancia magnética y la evaluación de movimientos generales. Entonces, eso nos va a dar la información si es que el niño va a caminar o no va a caminar,
y nosotros podemos comenzar a hacer el manejo de la intervención y poder dar mayor información a los padres y también agregarlos al manejo y a la terapia de los niños, porque aquí en el hospital de niños no es solo que entra el paciente y nosotros trabajamos con el niño, no, se le enseña al padre, se le da pautas para que éste pueda replicar el trabajo de las terapias en su casa. Mientras más estímulo tenga este pequeñito, pues mejores van a ser los resultados de las terapias, menor la discapacidad y vamos a mejorar mucho las capacidades. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Y se ve que se está dando buenos resultados con esta intervención temprana. ¿Ya? Si bien hemos hablado de las intervenciones como médico rehabilitador, les he mencionado las evaluaciones y las intervenciones, parte complementaria, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano con los terapeutas. Aquí les estoy diciendo lo que es terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, cuando están en esta edad tan pequeñitos. Cuando ya son más grandes, ¿no? De 5 o 6 años ya se trabaja con terapia de aprendizaje. Entonces, les voy a mencionar por qué es importante hacer terapia física, cuáles son los objetivos de las terapias en general. Luego, en otra fecha, el mismo terapista les va a exponer cómo se trabaja. Entonces, espero que ahí pueda ser más personas, especialmente los que están manejando a los pequeñitos, ¿no? Tanto las enfermeras, los pediatras, si hay terapeutas también, o padres, ¿no? Para que puedan escuchar la charla y saber cómo pueden ser las manipulaciones que se dan a los pequeñitos, ¿no? Entonces, la terapia física ha demostrado cuando se aplica en los primeros meses y años de vida, uno, que reduce la mortalidad de los niños preternos, ¿no? Tanto que se está viendo que el 50% de los niños prematuros que recibieron intervención temprana a los 2 años no desarrollaron discapacidades moderadas ni severas, ¿no? Cuando hablamos de terapia física, también estamos hablando de la terapia respiratoria, está incluida. Entonces, la fisioterapia previene la muerte súbita de los prematuros, mejora la mineralización ósea de los prematuros cuando se da 2 sesiones diarias, ¿no? Esto es cuando están en hospitalización o en la casa con los padres, pero hay que enseñarle. Produce una maduración de la actividad cerebral, haciendo que el cerebro se estimule, ¿no? Y esto haciendo una medida con electroencefalograma, o sea, sí es cierto. En algunos casos se revierte algunos casos de diplejía espástica. ¿Por qué? Porque si tan pequeñito, antes de cumplir las 40 semanas, yo la estoy estimulando a ambos lados, tratando de hacer o imitando los movimientos que debe de tener un pequeñito sin factores de riesgo, imitar los movimientos generales adecuados para su edad, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de conservar los tractos cerebrales que van a ir a ese lado del cuerpo, ¿no? Que son los tractos córticos espinales y laterales. Entonces, al hacer este estímulo, copiar el movimiento adecuado que corresponde a su edad, lo que voy a hacer es que, a pesar de la lesión cerebral, el otro lado supla la lesión cerebral. Entonces el pacientito que tenía que tener una parálisis ya no la va a tener o va a ser muy mínima porque estoy estimulando el funcionamiento cerebral. Pero esto ya no se puede hacer cuando ya el niño pasó de las 40 semanas, ¿no? Porque ahí ya anatómicamente, fisiológicamente, se va perdiendo estos tractos. Entonces, si nos podemos intervenir a un prematuro antes de las 40 semanas, vamos a mejorar su capacidad neurológica y disminuir la discapacidad y parálisis. Esto es muy importante saberlo. La terapia
Con masaje mejora la actividad cerebral, haciendo que el cerebro sea más maduro y estimulando a los prematuros, ¿no? Entonces, las intervenciones tienen que ser más de 4 semanas de terapia. Influye positivamente el crecimiento y en la ganancia de peso. También ayuda a que los niveles de bilirrubina disminuyan. Mejora el sistema inmunológico en los prematuros. A veces cuando están hospitalizados y los vamos a mover, pues el pequeño se asusta, llora, porque también siente dolor, no dice, me duele. Entonces, a veces nos podemos ayudar con un poquito de glucosa, ¿no? Endovenoso, conversando con el médico del área de neonatología o de UCI, con la enfermera, y eso ayuda a disminuir el dolor de los pequeñitos y se puede hacer su terapia física sin mayor dificultad. En cuanto a la terapia ocupacional, el enfoque de ellos es más biopsicosocial, ¿no? También tenemos que estar viendo al recién nacido como un ser integral. No es ni su pulmón, su riñón, su corazón. No. Lo tenemos que ver de forma integral siempre y ayudar en el proceso de adaptación del pequeño al medio, ¿no? Esto lo ayudamos activando sus sistemas sensoriales, tanto estímulo auditivo, vestibular, las destrezas motoras, exploratorias, ¿no? Y el nivel de actividad espontánea del niño. Entonces, cuando estimulamos todo esto, ayudamos que los movimientos espontáneos del pequeño se vayan activando cada vez más. Y estos movimientos espontáneos más típicos a lo que debería de ser, nos va a ayudar a que a estimular más su sistema nervioso, ¿no? Los objetivos generalmente son facilitar el desarrollo neurológico del bebé, enseñar a los padres también, animarles a que den contención, dándole la sensación de seguridad, quietud y autocontrol, facilitar el desarrollo del tono, manteniendo posturas en flexión, favorecer el cambio postural. A veces los tenemos todos con su bracito extendido, o para que no se saque la vía, los mantenemos así sujetos, ¿no? Pero al hacerlo eso le estamos privando de la estimulación propioceptiva, táctil, ¿no? Entonces, tenemos que alimentarlo al niño sensorialmente para ayudar también a desarrollar su sistema nervioso. También se estimula el reflejo de succión, favorecer la interacción y la estimulación psicomotriz. En cuanto a la terapia del lenguaje, a veces tan pequeñitos nos vemos a lo que es la deglución, ¿no? Ver la secuencia de succión, deglución y respiración. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en las primeras semanas con estos pequeños, ¿no? Entonces, se observa un progresivo desarrollo del patrón succión-deglución entre los 32 y 37 semanas tras la concepción, ¿no? Lo que mismo sucede con la organización de succión, deglución y respiración, ¿no? Hasta que él obtenga un ritmo, frecuencia estable, progresivamente, ¿no? Cuando ya estamos entrando a las 36 semanas, ya hay una adecuada coordinación entre lo que es succión, deglución y respiración. Esto va a evitar que el niño se vaya a aspirar, ¿no? Y ya a las 37 semanas ya debe de estar en un grado estable, similar a los recién nacidos alternos, ¿no? Entonces, el terapista del lenguaje se ayuda con muchas técnicas terapéuticas, ¿no? Que posteriormente veremos para que puedan recibir esa capacitación también de un terapista del lenguaje, ¿no? Porque es muy importante la posición. Entonces, si un niño no está con adecuada posición, pues siempre se va a regurgitar, va a presentarse alorrea. Entonces, si está con la cabeza caída, pues va a presentarse alorrea y no es que esté produciendo o que no deglute, sino que por la postura no lo deglute. Pero si normalizamos su posición de su cabeza y de su cuello, el pequeño va a poder deglutir, ¿no? Igual tenemos que trabajar con la fuerza táctil para poder ayudar a fortalecer los músculos, ¿no? La parte propioceptiva,
¿no? Enseñar a la mamá los usos de medios de alimentación para justamente trabajar lo que es la succión, deglución y respiración, ¿no? Pero también que el terapista de lenguaje va a estar haciendo la intervención fonoaudiológica. Entonces, a veces se le enseña a los papitos pues a cantarle, a hablarle, ¿no? Y de esa forma el niño también va estimulando su parte auditiva y social, ¿no? Eso es lo que les he podido traer en forma general, lo que es la intervención de rehabilitación en los pequeños de alto riesgo. No sé si tendrán alguna pregunta. Muy bien, doctora, le voy a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, ¿a los cuántos días del nacimiento de un recién nacido de alto riesgo se puede iniciar la fisioterapia? Doctora, ¿me escuchó? Sí. Perdón, había apagado el audio. Ya. Tenemos que Vuelvo a definir repetir. bien el ¿Le caso de repito? cada paciente, ¿no? Si es un bebito que ha nacido deprimido, ¿no? Que ha nacido con un paro cardiorrespiratorio, entonces se tiene que dar la atención primaria básica, ¿no? Entonces, que ya esté segura sus vías respiratorias, su nivel metabólico, que no esté alterado, ¿no? Que esté compensado. Entonces, después de eso, que el paciente esté estable, podemos intervenir las terapias, ¿no? En cuanto a la evaluación del médico rehabilitador, también esperamos eso, ¿no? Que el paciente esté estable porque no podemos decir que su movimiento es adecuado cuando de repente está con hipoglicemia, no se va a mover, no porque haya una lesión cerebral, sino porque los niveles de azúcar están bajos. Bien, doctora, nos han hecho llegar otra pregunta. ¿Cuántas veces a la semana se lleva a cabo la rehabilitación o debe ser diaria? Ya, va a depender de muchas cosas, ¿no? Si el paciente está hospitalizado, ¿no? Entonces, ahí sí se puede hacer la rehabilitación diaria, una vez al día, pero como les menciono, siempre dándole pautas al familiar y al personal de enfermería para que puedan replicarlo también cuando está hospitalizado, dependiendo del caso del paciente. En forma ambulatoria se puede trabajar con las terapias, ¿no? 2 o 3 veces a la semana, que suelen ser 20, 25 minutos, pero es insuficiente. Pero las terapias no solo son para actuar sobre el niño, sino es educar y enseñar a los padres, porque ellos son los que tienen que hacerlo todos los días 8, 10 veces al día. Como quien le cambia un pañal y ya yo le estoy estimulando, le estoy movilizando las piernitas, le estoy movilizando los bracitos, lo estoy girando, le estoy cantando, le estoy haciendo masajitos a su piel. Entonces, de esta forma, el padre también se acostumbra a intervenir al pequeño y eso va a ser favorable. Si yo al niño se lo entrego al papá después o a la mamá, después de hacerle la terapia, y los padres no van a trabajar, lo van a dejar envueltito ahí, le han hecho su rotonda, su nidito y lo dejan ahí al pequeñito y no lo mueven, no lo tocan porque piensan que está delicado, se está perdiendo tiempo muy importante, ¿no? Siempre Bien, se tiene que estimular al niño. bien, doctora. Aquí en el chat nos llega una pregunta, a ver si la entendemos. Si es día o será qué día, ¿sería mejor la rehabilitación y qué tiempo sería? Que ya dijo usted, la cantidad de rehabilitación que lo soporte el niño. A ver, un Siempre poquito. tenemos que trabajar como esté el pequeño, ¿no? O sea, si el niño viene a hacer la terapia y está durmiendo, pues no va a ayudar mucho. Entonces, el niño tiene que estar despierto. Entonces, a veces les decimos cuando están en sala de espera y ya le va a tocar 10 minutos antes de ingresar, ya se le tiene que decir a la mamá, mamita, despierta a tu niño para que esté calmado, porque si el niño está durmiendo, el niño está llorando, pues no va a ser provechosa la terapia. Entonces,
por eso es muy importante trabajar en conjuntos con los padres, ¿ya? Las terapias las va a indicar el médico rehabilitador según lo que encuentre a la evaluación del pequeño. De repente va a necesitar terapia física, pero no necesita terapia ocupacional o no necesita terapia respiratoria. Entonces, las indicaciones de las terapias lo indica el médico rehabilitador. Bien, doctora. No llegó otra pregunta. Dice, ¿cómo estimular a un bebé de 0 meses si es que para durmiendo? Ya. Este de 0 meses generalmente lo tenemos hasta los 28 días desde que nació, ¿no? De 0 a 28, Sí, porque neonato. sí, un neonato, porque también tenemos los prematuros. Entonces, si es un prematuro que nació a las 30 semanas, todavía no cumple 0 meses, ¿no? Todavía no nace, ¿no? Sí, Todavía no le falta, nace de aún. 30 le Amén. faltan todavía 10 semanas. Entonces, para que vean que desde prematuritos los podemos estimular no, intervenir con terapia física, con terapia ocupacional, con terapia de devolución, si es que lo requiere previa evaluación del médico. Si es mi bebito que recién ha nacido, ¿no? Los primeros días va a estar durmiendo principalmente, pero hay que despertarlo cada 2 horas, ¿no? Bueno, esto lo da más el neonatólogo, el pediatra, licenciada, porque es importante darle su alimento, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar alimentado el pequeñito cada 2 horas, y es que no se despierta él mismo, pues hay que despertarlo, y si tiene a dormirse mucho, hay que preguntarle a su control médico con el pediatra o neonatólogo, con la enfermera, si es que está sucediendo algo, porque de repente el pequeñito puede tener un problema de hipoglicemia y no va a estar despertando, va a estar tendencia a dormir. Pero los pequeños prematuros tienden también a tener más horas de sueño, pero cuando están despiertos se mueven un montón. Esta es parte de sus movimientos generales. Un bebito prematuro, sus movimientos espontáneos o generales son muy intensos, son muy rápidos, con gran amplitud. En cambio, cuando es un bebito a término, sus movimientos generales espontáneos son de menor fluidez, menor variabilidad que un niño prematuro. Entonces, Bien, para eso doctora. lo tenemos que ir evaluando para detectar si es que no hay algún tipo de daño neurológico, ¿no? Bien, doctora. ¿Qué papel desempeña la música para estimular a un recién nacido? Ya, está bien la música, ¿no? Pero la principal, la música más hermosa que puede haber es el canto de nuestras madres. Entonces, no es que le pongo reggaetón al bebé y el bebé Oh, viene no. ya bailando reggaetón, ¿no? Entonces, si la mamá le canta con amor, con cariño, le está estimulando no solo la respuesta auditiva, sino la parte social, emocional del pequeño. Y si la mamá baila y le toca sus manitos y le hace mover, le hace bailar, pues sensorialmente, emocionalmente es un estímulo único, ¿no? Entonces, antes se veía, ¿no? Que les pongan la música de Mozart, la sinfonía número tanto de Mozart, para que tu hijo sea genio. Pero el principal estímulo, pues, es la voz de los padres, ¿no? Del hermano, reconocerlo, voltear y girar, y sé que estás ahí, ya sé de dónde viene. Entonces, ese estímulo es único y pues, se puede hacer lo antes posible, ¿no? Bien, doctora. Por el chat nos llega una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estimulación temprana y la intervención temprana? Ya. Mire, la estimulación temprana la podemos hacer a cualquier pequeñito, ¿no? Sanito, que no tiene factores de riesgo, que no tiene retraso del desarrollo, ¿no? No tiene un trastorno del desarrollo. En cambio, cuando hablamos de una intervención temprana, una intervención es que lo va a hacer un especialista, que necesita la ayuda de un médico rehabilitador, de un terapeuta especializado, porque si no se interviene
la discapacidad va a ir aumentando y el trastorno va a ser cada vez mayor. Es por un ejemplo, ¿no? Una estimulación temprana lo puede hacer la enfermera, la misma mamá, la profesora, la que cuida en el guaguaguasi, ¿no? Hacerle masajitos, cantar, ¿no? Pero cuando ya hablamos de una intervención, es que ya necesita traerlo a un hospital y necesita ser atendido por personal capacitado, especializado, ¿no? Y cada acción, cada movimiento, cada estímulo que se le dé al niño es para lograr un objetivo, ¿no? Muchas veces se quedan que la terapia física son masajitos. No, no son masajitos. Son movimientos, intervenciones, posturas que van dirigidas al estímulo de recuperación del sistema nervioso central, la parte sensorial, porque todo el niño lo vemos de forma integral, en forma global. Muy bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Es que en nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, le doy las gracias por su valiosa participación en bien de los neonatos y lactantes en riesgo. Felicitaciones por su excelente exposición. Nos ha transmitido su conocimiento y experiencia. Gracias. ¿Alguna recomendación final, por favor? Sí, por favor. Si bien estoy coordinando con el sistema de telesalud para que los licenciados, terapeutas especializados, también les den estos alcances al personal periférico o a los padres también de los pequeños, es poder estar muy alerta en la detección de estos signos de alarma. Muy importantes son los antecedentes. O sea, a veces no hemos evaluado al niño, pero ya sabemos todos los antecedentes que pueden haber tenido, ¿no? Si es prematuro, si se puso histérico, si tuvo hipoglicemia, son muchos factores de riesgo. Si el hermanito ya tiene un problema de parálisis cerebral o tiene un autismo, el hermanito también es un niño de alto riesgo. Entonces, si nosotros podemos detectar a las semanas o a lo más un mes y vemos que tiene estos factores de riesgo, es un recién nacido de alto riesgo y poder derivarlo a un nivel superior, ¿no? Para que no quedarnos que solo necesita una estimulación temprana. No, ese niño necesita una intervención temprana porque es un niño de alto riesgo. Muy bien, doctora. La unidad de telesalud estará dispuesta a que sus terapistas capaciten a los hospitales de menor complejidad, a todas las instituciones. Esperamos sus temas para el mes de diciembre y estaremos coordinando, doctora. Encantados de poder ayudarlos y apoyarlos. Gracias, saludos. Saludos. A todos los participantes que se conectaron hoy les agradecemos y recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.